Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Jorge Acevedo Saavedra. De acuerdo, don Jorge. El día de hoy, ¿qué actividad estamos realizando? Hoy estamos haciendo un mini congreso organizado por la Federación Comunal de Bogotá, y lo estamos haciendo para ser solidarios con la única localidad que tiene ruralidad, como es la localidad del Sumapaz. De acuerdo. ¿Y cuál es el objetivo de este miniforo, minicongreso? Pues en alguna medida es una especie de conversatorio para resaltar la importancia que esta localidad del Sumapaz tiene en el distrito capital, y para que ellos se sientan que forman parte integral del distrito capital. De acuerdo, don Jorge. Hablemos ahora un poco de usted. ¿Hace cuánto pertenece a la organización comunal? Tal vez unos 45 años. De acuerdo. ¿Qué cargo desempeña actualmente? En mi junta comunal soy delegado. Luego me hice elegir como delegado a la Federación de Bogotá, a la Asociación de Juntas de la localidad. De allí logré que me distinguieran como delegado a la Federación, y en la Federación igualmente logré, merced a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi conocimiento, a que fuera designado delegado ante la Confederación Nacional de Acción Comunal. De acuerdo. Don Jorge, tengo entendido que usted es formador del Ministerio del Interior. Cuénteme un poco, por favor, ese proceso, cómo llegar allá. Bueno, en alguna medida, antes que formador, yo tengo la condición de tutor nacional por el hecho de ser gestor y coautor del Programa Nacional Formación de Formadores. ¿Y en qué se basa ese programa, ese proyecto? El Programa Nacional Formación de Formadores eso es casi que la expresión del lenguaje pedagógico de los comunales del país, que cansados de la forma como el Estado venía ejerciendo los ejercicios de socialización y eso que en alguna medida que en algún tiempo se llamó capacitación, y que ya ese concepto está revalidado. Hay que hablar de socialización de conocimiento y compartimiento de saberes. A partir de ahí, los comunales nos percatamos de que las capacitaciones que venían haciendo del Estado y sus funcionarios no habían dejado una verdadera historia ni un recuerdo positivo, porque era casi siempre como la repetición de la repetidera, con nuevos funcionarios que cambian todos los días. Era tanto como invitar a los comunales a leer frente a un monitor, a leer el marco estatutario de una manera fría, y no era un ejercicio de concientización, de concertación, de diálogo, de conversatorio acerca de la normatividad y del mundo de marco de contenidos que convocan a los comunales del país. De acuerdo. En la ley 743 hay un artículo que obliga a hacer una capacitación mínima de 20 horas. Cuénteme, por favor, digamos los parámetros a nivel educativo para poder dar esa formación, si es un curso corto, si es un diplomado, si es un, no sé. No propiamente en la ley 743. La 743 habla dentro de los objetivos y grandes propósitos de la organización comunal. Está el principio de capacitación y el principio de educación. Esa ley se desarrolla en el decreto 2350, el artículo 32, que es el que menciona y habilita al organismo comunal para que sea el capacitador de los organismos del grado inferior, y de tal manera que las asojuntas deben señalar la estrategia de información y formación de las juntas comunales. La Federación de Bogotá debe señalar la estrategia de capacitación, información y formación de las asociaciones, y la Confederación Nacional debe señalar los grandes propósitos educativos y formativos
de las distintas federaciones del país. De acuerdo. Y los parámetros para yo poder dictar un curso. Yo como asojuntas puedo dictar un curso porque hice un convenio con la alcaldía local o hay un requisito previo que debo acudir ante un ente superior, en este caso el Ministerio del Interior, para poder realizarlo. Bueno, los ejercicios de educación pues no tienen propietario. Obviamente que cualquier ciudadano que tenga algún conocimiento pues lo puede transmitir, lo puede compartir, pero en materia de acción comunal, en lo que tiene que ver con el conocimiento de la teoría del saber comunal, pues en alguna medida esa es una reserva que casi que por derecho propio le pertenece a los mismos comunales. Entonces de ahí que la ley dice que el decreto 2350 que reglamenta la ley le otorga esa responsabilidad de capacitar a sus subordinados, en el mejor sentido de la palabra. La asociación capacita a las juntas, la federación capacita a las subjuntas y la confederación capacita a las federaciones del país. Entonces, pero en lo que tiene que ver con esos contenidos básicos necesarios del quehacer comunal, como el marco estatutario, como el ejercicio de las comisiones de las comisiones de trabajo, cada una de ellas especializadas, y por supuesto que el ente superior tiene la obligación de preparar módulos para que sean en alguna medida intérpretes de las necesidades de cada una de esas comisiones de trabajo. De acuerdo. Y el tema de calidad, el tema de que realmente se hagan los ejercicios académicos correctos, ¿quién vigila eso? ¿Quién hace seguimiento a eso, don Jorge? El programa de Nacional Formación de Formadores establece en su ruta operativa, en su ruta pedagógica, establece unos diferentes estadios que el primer estadio sería el estadio de los tutores nacionales, que en alguna medida fuimos los que lideramos que el proyecto nacional formación de formadores fuera una realidad. Ya una vez que los comunales adoptamos el programa como el lenguaje pedagógico nuestro, con metodología propia, una vez que lo adoptamos, se establecen unos estadios que parten de la misma iniciativa del programa, y entonces hablamos de formadores nacionales, de formadores de las federaciones y de formadores en las asojuntas. ¿Quién determina esos lineamientos o quién da esa característica de ese tipo de formador? Desde el Programa Nacional Formación de Formadores están establecidos. Entonces, por decir alguna cosa, los formadores nacionales tienen la responsabilidad de revisar los módulos y los marcos teóricos que propongan las federaciones. Y al mismo tiempo tienen la responsabilidad de formar formadores para ese ejercicio. Por su parte, las federaciones tienen la obligación de revisar los marcos propios o módulos que propongan las asociaciones y la responsabilidad de formar formadores en las federaciones. Por su parte, las asociaciones tienen la responsabilidad ya no de formar formadores. Desde las asociaciones no se forman formadores, desde las asociaciones se hacen ejercicios de capacitación con la instancia del primer nivel, que son las juntas comunales. De acuerdo. ¿Por qué tan reiterativo en este tema de la educación? Cuando uno es elegido como dignatario, como afiliado, a uno nunca lo capacitan, a uno nunca le enseñan qué es el marco normativo, deberes y derechos de los afiliados. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de generar esa sensibilización en el punto académico comunal? Pues elemental, pues cada uno debe procurarse el saber que necesita para estar en el seno de una organización. Entonces, quien es comunal, lo primero que puede, quien se hace comunal o quien quiere desenvolverse en el ámbito comunal, pues lo mínimo que se puede exigir es que conozca su propia normatividad, sus propios reglamentos, que conozca
sus intereses teóricos, que lo conozca y que en alguna medida los puede difundir. Y de igual manera, dada que nuestras organizaciones comunales tienen una estructura piramidal, entonces en la medida que se va ascendiendo en esa misma estructura, en el segundo nivel que es de la asociación y tercer nivel que es la federación y cuarto nivel que es la confederación, obviamente que se requiere mayor preparación. De ahí que eso fue lo que generó la necesidad de crear un proyecto, un programa que interprete los intereses pedagógicos de los comunales del país. De acuerdo. Cambiemos un poco de tema. Don Jorge también es docente, pero tengo entendido que hace poco le hicieron un homenaje. Cuénteme un poco referente a ese homenaje, ese contexto histórico y por qué surge. Pues sí, yo soy docente desde los 17 años, cuando recién egresado de una normal piloto nacional, pues quise iniciar mi trabajo como maestro de escuela. Y fue precisamente en el departamento del Magdalena hacia el año 1966. Yo tenía 17 años. Y coincidió mi primer año de trabajo con las enormes dificultades que el magisterio del país estaba atravesando. Era una época muy difícil para los maestros de Colombia, de pronto la más difícil. La suerte del ejercicio profesional del docente era incierta y en alguna medida obedecíamos al vaivén de la politiquería y de las influencias de todos los niveles municipales, departamentales y nacionales. Entonces llegó un momento en que en el departamento del Magdalena, bueno, como ocurrió en la mayor parte del país, el Estado se desobligó se desobligó de los salarios y de las prestaciones sociales de los maestros hasta el punto que en el Magdalena nos llegaron a deber 7 meses. Lo que quiere decir que yo inicié mi carrera como docente 7 meses sin percibir un salario y paradójicamente ese salario me tocó venir a pie a Bogotá a reclamarlo. ¿Y cuánto tiempo duró esa marcha? ¿Cuántos kilómetros más o menos? Pues podría decirse que unos 1.650 kilómetros cuando pues se iniciaban las carreteras nacionales del país, cuando las vías pavimentadas no alcanzaban siquiera el 40% de las vías del país. Entonces casi todas las carreteras eran en tierra. Y un buen día decidimos los maestros de Magdalena pues venir a Bogotá a cobrar el salario, en vista de que la solución no se daba en los departamentos en esa época del antiguo Magdalena. Entonces decidimos en una asamblea del magisterio del Magdalena que ya estaba organizada a través del sindicato de DUMAC, decidimos pues viajar a la ciudad de Bogotá, pero había que hacerlo a pie. Nosotros, pues yo lo tomé con mucha alegría, con mucha euforia y con mucha calentura de juventud, y casi que podría decir que ninguno de los que aprobamos en esa asamblea la avenida Bogotá a pie teníamos plena conciencia de lo que eso podía significar. Particularmente yo pensé que a los 3 días ya nos estábamos devolviendo y que ya nos llegaban nuestros salarios que estábamos reclamando. Pero no fue así. En la medida que avanzamos, el gobierno se resistía mucho más y entonces trataban era de hostigarnos, de amenazarnos, de ultrajarnos, y entonces era la fuerza pública la que salía a atajar el paso de los maestros caminantes, pero al igual en cada municipio, en cada caserío, los maestros, los estudiantes y los padres de familia salían a defender a su maestro, porque ellos entendían de que defender al maestro era defender la educación y era defender el futuro de sus hijos y era defender el desarrollo del país, teniendo como estandarte la educación. Y de ahí que fue el camino, fueron las carreteras las que a nosotros en algún momento nos hicieron sentir que nos habíamos metido en un compromiso de héroes. Y ese compromiso de héroes nos contagió tanto
que nosotros nos convencimos de que nosotros ya no nos representábamos a nosotros, sino representábamos a un país, y que cualquier esfuerzo que nosotros hiciéramos era válido porque representábamos al magisterio, representábamos al país nacional, representábamos la educación, y el futuro de la educación dependía de nuestra responsabilidad como caminantes, dependía de la manera responsable como nosotros teníamos que asumir ese compromiso que habíamos asumido. Fue muy difícil, realmente. Como anécdota podría contarte que un par de zapatos que en esa época eran los tenis esos corticos, esos tenis nos servían para 4 días. ¿Cuántas personas surgieron en la caminata y cuántos llegaron? Pues cuando salimos de Santa Marta un 24 de septiembre de 1966, pues salimos como cerca de 2.000 personas. Y cuando llegamos a Bogotá, llegamos 83 personas, pero acompañados de una multitud que superaba los 500, 600 mil caminantes que se venían, que se sumaban a la caminata y que se venían sumando desde muchos municipios, sindicatos, estudiantes, padres de familia, gobernantes, la prensa nacional, internacional, la prensa francesa, la prensa italiana, la prensa americana y obviamente la prensa nacional, los periódicos internacionales. Uno de esos periódicos sacó durante todo el trayecto, sacó una separata por las tardes en tabloide de 16, 20 hojas únicamente para contar las anécdotas y la manera como se venía desarrollando esa protesta de los maestros caminantes. De acuerdo. Desde la Veeduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, seguimos acompañando tan importantes iniciativas generadas desde los líderes sociales, como dice la Procuraduría General de la Nación: ser corrupto no aguanta. Seguiremos aquí acompañando esta actividad en la localidad de Sumapaz.